28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, pero muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a este tiempo. Desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, les estamos saludando. Llegamos a nuestro parashá número 50 en el tiempo de Devarim. Estamos prácticamente al cierre del ciclo anual de parashá, 52 parashá en el año. Estamos muy próximos al cierre de año en el calendario hebreo y dar comienzo al nuevo año en el calendario hebreo, por supuesto, en el calendario lunar, es decir, en el calendario bíblico. Muy importante. El parashá que tenemos para hoy, su título es muy interesante y tiene que ver mucho con el parashá anterior. Nuestro parashá anterior, quítese cuando, dice la palabra, cuando salgas. Y vamos a nuestro parashá en el día de hoy, quítavo cuando entres, cuando vengas. Básicamente es la expresión que tenemos para hoy. Mucho tema por tratar, extraordinariamente mucho tema por tratar. Así es que espero que en el transcurso de la semana logremos avanzar en el desarrollo de estos temas. Hay varias cosas que debemos considerar. Si usted revisa junto conmigo, por favor, acompáñeme a su Biblia, libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. Estaremos avanzando hasta el capítulo 29. Recuerden, mis amados hermanos, que los temas que no alcanzamos a ver por factores de tiempo, usted, como un buen discípulo y como una persona entregada al estudio de la palabra, en casa, tómese el tiempo, estudie todos los capítulos, todos los versículos que no alcanzamos a desarrollar durante esta sección, de tal manera que logre evacuar completamente el tema del libro de Devarim, desde el capítulo 26, verso 1 para esta semana, hasta el capítulo 29, verso 8. El Haftará, pues lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 60, versos 1 al 22. Observen cómo nos habla acerca de la importancia de presentar ofrendas, las primicias y los diezmos. El orden de escribir la ley en las piedras en el monte Ebal. En este capítulo 27 vamos a retomar un poco los dos conceptos de las montañas. Recuerdan, Mizraim y Ebal, las dos montañas. En el centro, los levitas, al lado y lado, en cada montaña se distribuyeron las 12 tribus de Israel en dos secciones. Ese tema es extremadamente importante. De hecho, no lo vimos justo en el parashá anterior, dos parashá anteriores. Por lo tanto, lo voy a retomar, lo vamos a profundizar y vamos a definir el contexto de Quítabo, que tiene que ver evidentemente con este capítulo 27. Observen, dice en el verso 11, las maldiciones en el monte Ebal. En Mizraim las bendiciones y en el monte Ebal las maldiciones. Y llegamos finalmente a este libro de Devarim en el capítulo 28. Creo que es un capítulo que hemos leído y leído y leído tantas veces a lo largo de nuestra vida como creyentes, que es el libro de Devarim capítulo 28, bendiciones a la obediencia. Y a quien no nos gusta, por supuesto, tomar como parámetro este texto, cuántas veces lo hemos enseñado, lo hemos predicado, lo hemos compartido, lo hemos entregado como palabra a alguien en particular. Acontecerá que si oyeres atentamente, atención, atentamente la voz de tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Elohim te exaltará de todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh. Observen, solo lo estoy mencionando, no es todavía nuestro arranque, porque realmente este parashá particularmente trae más. Vaya al verso 15 y nos habla de las consecuencias de no obedecer, no cumplir con lo anteriormente dicho. Y nos dice entonces cuáles son las consecuencias
de la desobediencia. Y cuando hablamos de las consecuencias de la desobediencia, dice el verso 15, acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos, aquí hablamos de los misbos, de los juquín, todo lo demás, que yo te intimido hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y observe que dicen todas estas maldiciones. Bueno, más de 90 maldiciones hay aquí en este punto. Por eso este parachá se ha considerado como el parachá de las maldiciones. Pero ahora, cuando las estudiemos, porque nos vamos a tomar el tiempo de leerlas y de estudiarlas, nos daremos cuenta que en el fondo, más que la palabra maldición como tal, realmente lo que estamos viendo es que al estudiarlas y al profundizar en ellas, nos daremos cuenta que fueron puestas precisamente para que cada uno de nosotros, al leer estos textos, a cambio de maldiciones, logremos subir en un nivel espiritual y realmente puedan ser más bendiciones, repito, que maldiciones. Luego en el capítulo 29 vamos a ver ya en la parte final el pacto que Yahweh hace con Israel, y esta parte del pacto es muy importante y la vamos a tener que desarrollar detalladamente. Así es que desarrollemos una primera parte. Capítulo 26. Dice la palabra en el verso 1. Cuando hayas entrado, ahí está, quitabó, cuando entres, cuando vengas a la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias. Observen esta palabra tan importante. Una palabra tan importante y, si me permiten usar la expresión con todo respeto, mis amados hermanos, también tan mal manejada. Vamos a explicarlo. Entonces, tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en tu canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Dios te escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y dirás, observen, dice se presentarán o nos presentaremos al sacerdote, estamos hablando del sumo sacerdote en el caso del templo, ¿verdad? O al sacerdote, el pastor, el ministro, la persona que Dios ha dispuesto en la enseñanza, en la preparación de la palabra, según el tiempo. Observen que nos dice, según el tiempo de aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Yahweh tu Dios que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Observen, aquí esta expresión, un arameo, saben, me parece interesante si lo dejamos como tarea. ¿Les parece, mis amados hermanos? Vaya conmigo al capítulo 26. Yo voy tomando nota porque también debo hacer la tarea. En el capítulo 26 de Devarim, en el verso 5, aparece una expresión muy interesante. Entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, ¿cuál es la tarea, pastor? Muy bien, gracias por la pregunta. La tarea será identificar o establecer quién es este arameo. ¿A quién se refiere la palabra cuando nos menciona aquí la expresión un arameo a punto de perecer? Fue quien descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Yahweh, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y Yahweh oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión, y Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros.
Por favor, subraye esas dos expresiones, señales y milagros. Porque recordemos que nuestro Yeshua HaMashiach, cuando resucitó, dice la palabra que él presentó señales. Vean lo interesante, esta expresión señales tenemos que considerarla, presten mucha atención, porque cuando nuestro Yeshua resucitó, él resucitó y presentó señales. Vamos a establecer cuáles son esas señales. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel, que es la tierra prometida. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Yahweh, y lo dejarás delante de Yahweh tu Dios, y adorarás delante de Yahweh tu Dios, y te alegrarás en todo bien que Elohim tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Muy bien. Cuando estamos mencionando toda esta historia apasionante del libro de las primicias y los diezmos en el libro de Devarim, quiero que recordemos algunos detalles muy importantes que es necesario que consideremos. Voy a retomar brevemente un parashá que ya habíamos estudiado anteriormente. Permítame, reviso mis anotaciones. Y cuando vimos el parashá Re'eh, recuerda el parashá Re'eh que ya lo habíamos mencionado, el parashá número 46, en el libro de Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al capítulo 16, verso 67, hablamos de este parashá Re'eh. Y dice la palabra, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos que Yahweh vuestro Dios os dio, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos que Yahweh vuestro Dios os dio, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos. Esa expresión que usted tiene aquí, dioses ajenos, es una expresión extremadamente importante. El libro de Deuteronomio capítulo 11, verso 26. Estoy retomando una parashá que ya estudiamos hace unos días para que veamos la importancia de esta expresión, dioses ajenos. Si usted ha notado en diferentes momentos de la lectura y los textos que estamos desarrollando, aparece con mucha frecuencia dioses ajenos, dioses ajenos, dioses ajenos. Recordemos Shemot capítulo 20, Éxodo capítulo 20. Dice la palabra, yo soy tu Dios. Y estas palabras pronunció Elohim, yo soy tu Dios. Lo primero que él nos dice, yo soy tu Dios, lo he repetido muchísimas veces. Yo soy tu Dios. ¿Por qué debo repetir esta palabra con tanta insistencia, mis amados hermanos? Porque sí, definitivamente, como creyentes y como estudiantes de Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es la expresión Pentateuco, como estudiantes de Torah debemos tener absoluta claridad en nuestros corazones del libro de Shemot capítulo 20. ¿Por qué? ¿Por qué lo insisto tanto de esta manera? Porque cuando hoy preguntamos a muchos de nuestras personas que nos rodean, de nuestros hermanos en la fe, en nuestro entorno, les preguntamos acerca de los mandamientos que describe el libro de Shemot capítulo 20, no vas a creer lo que vas a escuchar. Pregúntale, haz el ejercicio conmigo, por favor. Pregunte a personas que estén a su alrededor, que sean creyentes, particularmente, que se congregan, y hazle la pregunta respecto a los mandamientos. Y te vas a encontrar con una sorpresa impresionante de las respuestas. Primero, no van a saber cuántos son. Número 1. Número 2. Si saben que son 10 y les preguntas por el primero o el segundo o el cuarto o el quinto o cualquiera, te van a contestar cualquier cosa menos lo que la palabra dice.
Porque cuando hablamos de los 10 mandamientos, usualmente lo que hacemos es contestar a la ley. Oh, sí, yo sé que los 10 mandamientos es, por ejemplo, pues no matar. Yo eso sí me acuerdo. No sé cuál es ese, pero yo sé que no matar. Yo sé que no robar. Eso yo lo sé. Yo sé no desear la mujer del prójimo. Eso también yo lo sé. No adulterar. Sí, eso también yo lo sé. Eso lo tengo presente. Pero quiero que vayamos a tener claridad. Eventualmente alguno te va a contestar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero cuando somos estudiantes de la palabra, recordaremos que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón es un gran mandamiento, no es el primer mandamiento, sino es un mandamiento que nos fue puesto en la religión, en la tradición, en la religión, dejémoslo allí. Cuando vamos a Shemot capítulo 20, por favor, vaya conmigo, voy muy lento porque necesito que esto sea absolutamente claro para todos. Dice, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por favor, lo primero que Dios habla al pueblo de Israel con voz audible, que todo el pueblo de Israel escuchó a viva voz, la voz audible del Padre Eterno, fue: yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, que te saqué de una casa de esclavitud, de oscuridad, de servidumbre. Y lo primero que quiero que hagas es que no tengas ningún tipo de inclinación, de idolatría por cualquier cosa, porque realmente aquí cuando decimos, observemos en este texto, cuando decimos no tendrás dioses ajenos, con D minúscula, por favor, es muy importante cuando leas en tu Biblia que observe la expresión Dios en mayúscula o Dios en minúscula. Es importante tener claro que no se trata de que hay otros dioses, porque Él es único, un único Dios. Por favor, diga conmigo, un único Dios. La expresión otros dioses simplemente tiene como referente el establecer que no podemos disponer nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo nuestro ser a idolatría de cualquier otra cosa que queramos pasar como Dios. Ejemplo, cuando nosotros tenemos o hacemos idolatría por el auto, por la casa, por el trabajo, por el dinero, por cualquier deporte en particular, un hobby, el esposo, la esposa, los hijos, entre comillas, dioses que nos quitan el primer lugar, la identidad de Dios como el único, entonces esta es una consecuencia extremadamente delicada que trae consigo consecuencias, como vamos a ver en Deuteronomio capítulo 28, llamadas las consecuencias o a la desobediencia. Retomemos entonces, dice: como yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Repito aquí, dioses ajenos significa que Moshe está preparando a su pueblo. Recordemos que estamos en los últimos días de la vida de Moisés, los últimos, prácticamente su última semana de vida. De tal manera que él lo que está haciendo es preparando a este pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel fue un pueblo nómada, un pueblo que deambuló por el desierto por más de 40 años. Transcurrió de lugar en lugar. Tuvimos un parashá en el que vimos cada uno de los puntos donde ellos estuvieron, donde se detuvieron y se establecieron y por cuánto tiempo. Ahora, este grupo de hombres y mujeres ahora dejarán de ser un pueblo rodante, dejarán de ser un pueblo deambulante y se convertirán no solamente en un pueblo, sino en una nación, y una nación que ahora va a tener un territorio propio, que va a recibir un territorio heredado, un territorio de promesa desde Abraham, Isaac y Jacob, y ahora estas 12 tribus
pasarán el Jordán y tomarán posesión de un territorio que les pertenece por herencia y que ahora serán una nación. Por lo tanto, esta nación requiere un sistema de organización administrativa, un sistema de organización de justicia, un sistema de organización de familias, un sistema de organización de principios y valores en la moralidad. Pero el requerimiento más importante que el pueblo de Israel tiene sobre todos los 613 misbot que va a reunir la Torá, en principio es que tengamos absoluta claridad, identidad, dígalo conmigo por favor, identidad de que Él es Dios, el Padre Eterno. Baruch Hashem. Si el pueblo creyente hoy no tiene identidad, por eso hoy estamos frente a una situación extremadamente delicada. El pueblo, recordemos que Israel en algún momento, en el camino en el desierto, optaron por preparar un becerro de oro por su intención, mala inclinación de su corazón de tener un objeto material para adorar. Esa mala inclinación hasta el día de hoy la tenemos presente. Hoy vemos cómo el mismo pueblo creyente hoy idolatra a muchos hombres en cualquier nivel, profetas, maestros, pastores, líderes, y las poblaciones los idolatran al punto de no tener en primer lugar al Dios Todopoderoso de Éxodo capítulo 20, sino que nuestro interés, nuestro corazón está puesto en lo que un hombre en particular diga, o lo que un hombre en particular haga, o en lo que un hombre en particular prometa, o en lo que un hombre en particular, comillas, profetice. Y si hay un castigo, y si hay un pecado, y si hay una circunstancia crítica en todo el texto bíblico, precisamente se llama idolatría, dioses ajenos. Ahora, Israel está a punto de entrar a esta tierra prometida, y al entrar a esta tierra prometida se va a encontrar con un sinnúmero de pueblos, se va a encontrar con un sinnúmero de costumbres, se va a encontrar con un sinnúmero de dioses paganos, se va a encontrar con un sinnúmero de culturas totalmente anatemas, contrarias, absolutamente contrarias al propósito establecido por el Padre en la Torá. De tal manera que esta tarea que está desarrollando Moisés en sus últimos días es una tarea impresionantemente delicada. ¿Por qué? Repito, porque le está indicando a este pueblo que es necesario que al entrar a esa tierra prometida, en primer lugar, mantengan absoluta claridad e identidad de quién es Dios, quién es Hashem, quién es el Padre Eterno, quién es el Yod Hei Bat Hei, el gran yo soy. Muy importante este aspecto. Pero recordemos entonces brevemente algo que no avanzamos en la Parashá Re'eh, y lo quiero mencionar hoy para hacer ya nuestro cierre y poder concluir una primera parte a nuestro tema de semana. Recordemos que tenemos las dos montañas, Geripsim y Ebal. ¿Recuerdan? Estas dos montañas están representando una, la montaña de la bendición, y la otra, la montaña de las maldiciones. Esta montaña Ebal, que básicamente lo que representa es una piedra rocosa, una piedra árida, está representando eso, las maldiciones. Pero realmente esa montaña de bendición y de maldición es precisamente la montaña que tenemos en nuestro corazón. En nuestro corazón tenemos esa tendencia al bien o tenemos esa tendencia al mal. Pero no solamente el hecho de que hagamos buenas obras nos identificará como la montaña del Jetzirín donde están las bendiciones, sino cuando tenemos un estilo de vida. Me explico. No es suficiente que tú tengas la bondad eventualmente en tu vida de tener misericordia con una persona y poderle presentar una ofrenda, o tener misericordia en una persona ayudándole en una necesidad. Puede ser que eso lo hagas una vez, o puede que lo hagas dos, o puede ser que lo hagas 3 veces. Pero realmente será bendición esa acción cuando esa acción es un estilo de vida para ti.
Cuando tú tienes en tu corazón ser dador, ser bondadoso, tener misericordia ante la necesidad de otra persona, entonces podríamos identificarte como esa persona kadosh, como esa persona con un corazón de bondad, porque es un estilo de vida que tienes en tu corazón. Sobre ese tema hablaremos en otro momento también, un poco más adelante, profundizando sobre ello. Ahora, ¿por qué es importante e interesante estas dos montañas? Porque cuando vimos el tema de Re, no entramos en esta parte y la quiero tocar justamente ahora. En estas dos montañas, recordemos que Moshe establece que se dividan en dos secciones las 12 tribus. 6 tribus estarán en el monte Ebal, 6 tribus estarán en la montaña de Jetzirim. ¿Qué harán estas tribus? Desde esos lugares, desde esas dos pequeñas colinas, lo que van a hacer ellos es precisamente estas dos colinas que se encuentran frente a Jerusalén, van a estar allí, precisamente recuerden, en Siquem, van a estar allí declarando, pronunciando de viva voz las bendiciones y las maldiciones. Entonces es muy interesante porque vamos a ver cómo, repito, en Deuteronomio 28, entonces ellos van a mencionar: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Luego entraremos a los detalles sobre este punto. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, atención al requisito, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim. Luego el otro grupo, las otras 6 tribus, ¿qué van a hacer? Van a pronunciar, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim para procurar cumplir estos mandamientos y estos estatutos que yo te intimido hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces vienen las maldiciones. Maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo. Y déjame decirles, por favor, que son 90 maldiciones las que hay allí. Ahora, tome atenta nota, por favor, porque esto es muy importante. Lo estuve investigando en varios textos. Por fin encontré la respuesta, gracias al Padre Eterno, y por eso la quiero compartir con ustedes. ¿Cuáles fueron las tribus de Ebal y cuáles fueron las tribus de Jetzirim? Atención. Veamos, las tribus en la montaña de la bendición. Escríbalo, por favor. Benjamín, Efraín, Manasés, Zabulón, Isaacar y Aser. Muy importante los nombres, muy importante los nombres, muy importante los nombres ubicados en la montaña de la bendición. Ahora, veamos cuáles son los nombres establecidos en la montaña Ebal, piedra rocosa, la montaña, la colina de las maldiciones. Se va a sorprender con lo que vas a escuchar. ¿Quiénes están? Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan, Neptalí. Observen, por favor, Isaacar, por favor, también. Observen, lo voy a repetir. Rubén, Gad, Esad, Zabulón, Dan y Neftalí. Muy bien. ¿Quién es Rubén? Pregunta importante. Recordemos que Rubén es el hijo primogénito de Jacob. El hijo primogénito de Jacob, el primero de sus hijos. Sin embargo, notemos cómo Rubén, que debería ser quien estuviese encargado de todo lo concerniente a su padre Jacob y a sus hermanos, a las 12 tribus, notemos que Rubén precisamente aparece en el lado de la montaña de las maldiciones. Y usted recordará, mi amado hermano, cuando vimos ese texto, no voy a entrar allí, pero sería muy interesante que usted complemente la tarea y me recuerde qué sucedió. Vamos a dejarlo como segundo punto de tarea. ¿Les parece, mis amados hermanos? ¿Qué fue lo que pasó con Rubén? ¿Qué pasó con Rubén el primogénito? ¿Por qué razón Rubén el primogénito perdió su primogenitura? ¿Por qué razón Rubén el primogénito hoy lo tenemos ubicado justamente en la montaña Ebal,
cuando Rubén, el primogénito de Jacob, debería ser precisamente quien estuviera liderando en primer lugar como primogénito en esa autoridad que le corresponde en alto nivel al primogénito, debería estar precisamente pronunciando las palabras referentes a las bendiciones que el pueblo de Israel recibe si escucha atentamente la voz del Padre. Así es que, primer punto de la tarea, vamos a ver qué significa el arameo. ¿Quién es el arameo que nos pronuncia el libro de Devarim, capítulo 26, verso 5? Y segunda parte de la tarea, vamos a recordar, porque ya lo hemos enseñado, qué pasó con Rubén. ¿Por qué precisamente Rubén no está ocupando este lugar de primogenitura que inicialmente le corresponde? De tal manera que ahora vamos a ver algo muy importante. Hay 11 pecados. Por favor, preste atención, con este punto vamos a cerrar nuestra jornada de introducción. Hoy estamos en un tema de introducción al Parashá Ki Tavo. Es muy profundo el tema, es especialmente importante este Parashá. No quiero decir que otros no lo sean, pero este Parashá es muy importante que lo tengamos presente. Hay 11 pecados establecidos en la Torá, establecidos de una manera tan importante, que estos 11 pecados determinan posición, primogenitura, función, sacerdocio, bendición, maldición, estabilidad. Estos pecados, si se cometen, traen como consecuencia, según el libro de Deuteronomio en el capítulo 28, verso 15, y lo vamos a ver, trae como consecuencia una terrible maldición. En este punto debo ir con mucho tacto y mucha atención. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas personas con mucha frecuencia nos escriben o etcétera, nos contactamos de tantas maneras y nos dicen: hemos sido una familia extremadamente bendecida, extremadamente próspera, hemos tenido economía, hemos tenido solvencia, pero asimismo como hemos tenido solvencia y gran prosperidad, de igual manera lo hemos perdido absolutamente todo. Y no tenemos una explicación de lo cual o por lo cual pudo pasar esto. Pues bien, mis amados hermanos, este Parashá Ki Tavo nos va a dar la respuesta a qué es lo que sucede en muchas personas que se congregan, en muchas personas que estudian la palabra, pero que aún estudiando la palabra, aún congregándose por años, no tienen luz, por años no tienen revelación, por años no tienen ningún encuentro directo con el propósito de la palabra. Es decir, que usted los puede ver en una congregación por 5, por 10, por 20, por 30 años y están absolutamente cerrados, como si nunca jamás en su vida hubiesen escuchado una sola palabra del texto bíblico, particularmente de la Torá. Y peor aún, cuando empiezan a escuchar palabras como Torá, como Shabbat, para mencionar algo, o mencionar diezmos, o ofrendas, o primicias, o todos estos textos que estamos estudiando, inmediatamente viene a su corazón, a su semblante, una contrariedad, una reacción, una adversidad. ¿Y por qué se sucede todo esto, mis amados hermanos? Dígalo conmigo: porque hay una maldición que ha ocasionado una insensibilidad en su espíritu, número 1, ha ocasionado, número 2, una ceguera espiritual, número 3, y ha generado un endurecimiento en su corazón. Personas sentadas en una silla, en una congregación, que lo único que hacen es juzgar, criticar, murmurar y llevar toda la contraria posible a las actividades propias de una congregación. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido, porque hay ceguera espiritual y porque ha perdido la sensibilidad en el espíritu. ¿Por qué se sucede todo esto? Este Parashá de esta semana nos dará respuesta a esa importante pregunta. Por lo tanto, les invito para que por favor vayan conmigo al capítulo 26 de Ki Tavo y lo estudiaremos hasta el capítulo 29, porque este Parashá trae mucha información, grandes respuestas a grandes preguntas que muchos de ustedes tienen en su corazón. Mis amados, este ha sido el tiempo
de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es muy importante que nos den respuesta a la tarea. En la medida que respondas esta tarea, vas a tener mayor claridad al tema propuesto para la semana. Recuerden, cuando entres, vamos a ver qué sucede cuando entremos y tomemos posesión de esa tierra prometida. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Shalom y hasta el día de mañana, atentos con este precioso tema del libro de Devarim, capítulo 26. Bendiciones.